Dios les bendiga, amados de Dios. Intentaremos compartir con ustedes su mensaje. Tenemos ruidos de fondo. La gente, a pesar de las restricciones y de lo lógico, está haciendo ruido, amontonándose. Pero Dios también tiene su forma de llamar nuestra atención y celebra cuando la gente se vuelve a Dios o tiene interés en las cosas de Dios. Más en estos tiempos en que es tan importante recordar que abunda la injusticia, no solo la pandemia, abunda la inseguridad, la maldad aumenta día a día en la misma manera en que las personas se alejan de Dios y los gobiernos promueven leyes indignas y contrarias a Dios. Algunos se preguntan en este contexto, ¿por qué Dios no está actuando? ¿Por qué Dios no derrama algún juicio o interviene poniendo fin a tanta maldad o impiedad que abunda y prolifera, afectando incluso muchas veces a cristianos, a iglesias, a pastores, a hermanos y hermanas que en distintas partes del mundo sufren o la injusticia o la persecución o la maldad humana? Esto no es nuevo. El mundo ha pasado locuras como las guerras mundiales, grandes persecuciones, incluso en el comienzo de la iglesia sufrió varias persecuciones. Pablo, en su segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, el 8 en adelante, anticipa la pregunta y la preocupación que hoy y a lo largo de la historia muchos cristianos han tenido. Y él quiere responder por qué Dios parece tardarse y no irrumpe en el mundo actual donde prolifera todo lo que no tiene que ver con Dios. La palabra de Dios dice así: pero no olviden, dice el apóstol Pedro, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Está hablando de vos y de mí, no de la gente del mundo. Y no quiere que ninguno se pierda, está hablando de la gente del mundo, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará con gran estruendo, como ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza. La tierra y todo lo que en ella hay será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias, con anhelo, la venida del Señor en el día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia, o sea, algo totalmente distinto a esto. Pedro dice en el verso 14, por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables, irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, nos ha escrito. En casi todas sus cartas habla de estas cosas. Verso 18. Más bien, ahora crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta la eternidad por parte de los suyos. Es importante lo que él está diciendo acá. ¿Por qué? Porque mucha gente, ante tanta maldad, ante tanta injusticia, ante tanta locura o necedad humana, aún a veces de creyentes, que muestra la miseria del ser humano, espera y ora al Señor para que Él haga algo, para que Él intervenga. De un modo similar, se cuestiona a los cristianos acerca de los hechos que conmueven tantas vidas. Este pasaje va a dar varias razones para pensar, meditar y accionar en respuesta a los propósitos de Dios. Él hace tiempo ya ejecutó en varias ocasiones juicios, en Génesis 6 y 7, contra toda la raza humana en el diluvio. Más adelante los profetas anuncian y hubo distintos juicios contra las naciones y el más mencionado, el más destacado, fue contra su propio pueblo, contra Jerusalén y Judá. Y aunque el hombre no entendió, dice el verso 1, el Señor tiene varios propósitos por lo cual Él parece demorarse aunque está en acción. La paciencia de Dios es para salvación del mundo, es lo primero que quiero que tengas en cuenta.
Todas las personas que se acercan a Dios descubren un conflicto de vivir en el mundo con sus tendencias, sus imposiciones, sus ideologías y a la vez responder al llamado del Señor a vivir de una manera devota, santa, en un mundo que ha dejado por completo a Dios de lado. Mientras algunos grupos o iglesias optan por separarse de todo lo que es del mundo, la oración de Jesús de Juan 17 apunta a ser cuidadoso e ir en otra dirección, a desarrollar precisamente en este mundo donde hay tanta gente sin Dios, donde hay tanta gente impía, nuestras vidas. Mientras Él guarda de nosotros sin dejar de ser luz, sin dejar de ser testimonio, porque si nos aislamos, nos separamos completamente del mundo, ¿cómo vamos a hacer luz en las tinieblas? Dios quiere que nos apartemos de lo malo, no de las personas, sí de aquellos que no quieren cambiar, sí de aquellos que blasfeman contra Dios. Otros toman otra postura, se mimetizan, se desdibujan en el mundo, se diluyen perdiendo toda identidad como hijos de Dios y siendo uno más de entre los del mundo. Por otro lado, todo sincero creyente que ama y busca a Dios anhela más de su presencia y voluntad, y esto muchas veces no es comprendido por su propia gente, su propia familia, por los de su casa, por los que ama, y esto produce un conflicto interno porque muchas veces los que él ama, su propia casa, no aman a Dios como él lo ama o ni siquiera se han acercado al Señor. Pero también hay sinceros creyentes que tienen momentos donde tropiezan y se ven tentados en el proceso en el que Cristo es formado en nosotros. Y cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, lo cual suele ocurrir con cierta frecuencia cuando el Señor no tiene el lugar que Él quiere tener en nuestras vidas. Y esto genera otro conflicto interno porque deseo agradar a Dios y me doy cuenta, como dice Pablo en Romanos 7, que aunque deseo agradar a Dios, a veces hago las cosas a mi manera en contra de lo que Dios quiere y tropezamos o caemos. Para los que oran para que Dios ya esté interviniendo, que venga por los suyos, este pasaje nos revela que Él tiene sus tiempos, su hora, su forma de actuar, porque por cierto que aunque no esté interviniendo en forma visible ante nuestros ojos, no está inactivo. Su aparente demora está vinculada claramente con el propósito de sus planes y soberanía, porque está llevando la humanidad, el mundo, a un punto donde va a intervenir y va a hacer lo que Dios ya había destinado a hacer en su tiempo, en el Cairo de Dios. Esto no significa que Él hoy, ahora, no atienda, no oiga y vea nuestra necesidad, nuestras preocupaciones, que no atienda la urgencia de los hijos de Dios. Pero quisiera reiterar esta verdad. En muchos lugares hay creyentes sinceros pasando por problemas, por angustia, como Lot cuando estaba en Sodoma, al ver la maldad, al ver la injusticia o al estar sufriéndola en carne propia. Entonces, Dios está actuando. Y a pesar de lo que perciben nuestros sentidos externos, Dios está obrando y trabajando para salvación, para redención, y todo lo que pasamos por este mundo es temporal. Juan va a decir, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. El verso 9 de 2 de Pedro 3 nos revela que otro de los motivos de su aparente demora es que hoy es el tiempo de la gracia, de salvación, de perdonar, de redimir, de rescatar a aquellos que deciden volverse a Dios o responden al Evangelio de Jesucristo volviendo su rostro a Dios. Aún no es tiempo de juicio, a pesar de que la maldad, la inseguridad e injusticia realmente está creciendo. Él es paciente porque espera que muchos que los que hoy están haciendo el mal contra sus hijos, contra su iglesia, se vuelvan a Dios, como Saulo lo hizo en su momento. Él busca y quiere revelarse en esa vida porque Dios quiere salvar a todos, no solo a algunos, en tiempo de reconciliación. Es tiempo de redención, no de juicio. Y gracias a Dios que Él se demora y nos ama, porque nos amó a nosotros cuando todavía nuestro corazón no estaba entregado a Dios y nos alcanzó, nos tocó con su gracia y fuimos alcanzados. Y aunque éramos merecedores de la ira de Dios, la ira justa y santa de Dios, su perdón, su amor prevaleció en nuestro corazón y nos volvimos a Él. Dios quiere hacer lo mismo por otras personas. Así como vos y yo fuimos alcanzados, a tal vez alguien de lo que nos está oyendo
y está buscando a Dios. Su demora es por amor a los que creó, con el propósito de que anduvieran en luz y comunión, en compañerismo con Dios, y que en el día del juicio que llegará, el clamor de muchos va a ser respondido, pero Él espera porque su corazón desea alcanzar más vidas, más familias. Y doy gracias a Dios porque yo también tengo personas que amo, que estimo, que están sin la gracia de Dios. Y si Él hoy interviniera, si hoy irrumpiera en la humanidad en su venida, se perderían. Nunca más la volvería a ver. Estarían realmente perdidos porque el tiempo de su venida es el fin de la gracia de Dios para entrar en la justicia y la redención completa de Dios. La paciencia de Dios es para salvación de los suyos, es por la iglesia también. Esta es otra razón. La paciencia que Dios tiene otra razón, vos y yo. La gracia no solo nos alcanza para salvación, la misma gracia debe llevarnos a madurar, a crecer, para llevar frutos. Pablo va a decir en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la debe perfeccionar. O sea, Dios está trabajando en tu vida, en mi vida y en la vida de muchos de los que son sus mensajeros, sus instrumentos, para que el día que vayamos ante su presencia, llevemos fruto y seamos realmente de gozo y de alegría para otros. Dios quiere actuar en nuestras vidas porque a través de nuestras vidas Dios va a alcanzar a otros. La iglesia, vos y yo, está constituida por pecadores que han alcanzado el perdón y la gracia de Dios. Pero esta gracia debe seguir actuando en y a través de nosotros, entre nosotros y en nosotros. Porque todavía tenemos luchas, por la naturaleza humana sigue coexistiendo con el Espíritu de Dios. En nuestro interior está el deseo de agradar a Dios, pero a veces nuestras debilidades pueden tomar otra vez el control de nuestra vida. En ocasiones prevalecen sobre los propósitos y la voluntad de Dios. Y necesitamos que esa gracia nos corrija, nos permita crecer y prevalezca sobre la naturaleza adámica que vos y yo tenemos. El Espíritu Santo, además, cuando es derramado en un corazón, no solo sana, restaura nuestras vidas, nos abre los ojos ante la nueva oportunidad que Dios da, nos empuja a servir a otros. Primero los que amamos, los que tenemos cerca, pero también a otros que no conocemos, a los cuales Dios nos va a llevar para hablarles del Señor. Él está cerca de todos los que hoy están lejos y los quiere acercar a Él. Dios pone en nuestros caminos el hacer para que nuestra vida sea de testimonio, sea de luz a otras personas, porque Dios enciende en los creyentes, en los suyos, pasión por la salvación de otros. Dios espera, porque quiere dar oportunidad que desarrolles a pleno tu vida en Cristo y le sirvas. Y cuando Él te llame a su presencia o Él venga, tu vida tenga frutos, que lo glorifique, que el accionar del Espíritu Santo sea visible y hable que en verdad has creído y que Él toca y sana vidas. Por último, en el verso 14, hay otra razón más, ser hallados en paz. Dice, sin mancha e irreprensibles. Esto requiere el obrar, el tiempo y la paciencia de Dios. Él no quiere el juicio para tu vida. Dios no vino para condenarnos, vino para salvarnos, ni tampoco quiere que los suyos, vos y yo, la iglesia, los creyentes, nos presentemos ante Dios avergonzados o con las manos vacías. Él quiere que nos presentemos ante su trono y lo aguardemos, que deseemos verle cara a cara, gozosos de haber sido fiel en lo poco y de haber tenido la vocación de andar en sus caminos, de agradarle. ¿Cómo alcanzamos este propósito de Dios por el cual a veces tenemos lucha y a veces nos dejamos conducir por el Espíritu? Primero, dice el verso 17, estando en guardia, estando atento, estando despierto, conociendo y andando en la voluntad de Dios, no dejando de ser arrastrados por lo que la gente hace, por el montón que hoy sale a festejar en lugar de celebrar a Cristo, por las señales que Dios da. Tu vida es una señal que Dios obra y tiene el poder para cambiar tu vida, la vida de otros, como ha cambiado mi vida y la está cambiando. 2, creciendo, dice el verso 18, en la gracia y el conocimiento, teniendo un acercamiento profundo y un compañerismo significativo, de tal manera que tu vida realmente sea un ejemplo, una muestra, una evidencia que la gracia de Dios tiene poder y transforma vida. Señor, yo deseo orar por las personas que ahora pueden estar pasando necesidad, crisis, conflicto, persecución o injusticia. Por aquellos que están confinados en su hogar
o en un hospital o en una clínica, Señor. Derrama tu gracia, alcánzalos con la salvación. Mientras muchos quieren que se sane, Señor, levanta su vida, toca su corazón, que la gracia obre más allá de la sanidad física, que haya sanidad espiritual. Y Señor, por la iglesia, para que se pueda levantar, que en este tiempo de oscuridad, de zozobra, de locura, de insensatez, brille por los creyentes que, Señor, están tibios o apagados, enciéndelos para que, Señor, ellos puedan caminar en santidad, en gracia de Dios. Y por la iglesia que se reúne, que está reuniéndose en este momento para adorar y alabar a Dios, para que tú prevalezcas, tú seas preeminente en la vida de ellos y eso sea evidente a la vida de muchos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, oramos por esta iglesia para que se mantenga viva en medio de un mundo de oscuridad, de injusticia y de maldad, y muchos, no pocos, Señor, conozcan tu gracia y sean alcanzados. Dios pueda estar bendiciéndote y deseo que tu corazón se encienda con la gracia que Dios tiene para ti. Amado de Dios, nos encontramos el miércoles para orar, nos encontramos el martes los que están haciendo el discipulado de crecimiento y aquellos que están estudiando la palabra de Dios. Cada día nos encontramos con el Señor por medio del Espíritu Santo. Dios bendiga tu vida. Que hoy el mayor festejo sea Cristo brillando en tu vida. Que el color sea la santidad derramada sobre tu vida y Cristo con su sangre roja cubriéndote y no el festejo que para nada sirve de los colores de un club cuando la mayor pasión es Cristo. Cuando la mayor batalla es los médicos y las enfermeras trabajando, salvando vidas, mientras muchos insensatos hacen todo lo contrario. Dios te dé sensatez, Dios te mantenga en guardia, Dios te mantenga brillando, Dios sobre en tu vida. Bendiciones, amado de Dios.